Isaac Newton es conocido como el padre de la física clásica. Nació en Gran Bretaña en 1643 y falleció en Londres en 1727. Él fue el creador de las tres leyes fundamentales del movimiento y de la ley de gravitación universal. Su madre no esperaba que su hijo fuera un científico tan importante. Ella tenía preparado un futuro muy diferente para él, el de ser granjero. Pero al darse cuenta de sus habilidades decidió mandarlo a estudiar a Cambridge. Pero no fue de donde destacó, sino hasta que se graduó de Cambridge. Algunos aspectos importantes durante toda su vida fue que en 1666 dio las primeras ideas sobre la ley de gravitación universal. En 1687 dio la primera edición de los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza. En 1699 fue director de la Casa de la Moneda. 1703 presidente de la Royal Society y en 1705 se le otorgó el título de Sir. Otro hecho importante fue que Newton le dio carácter sistemático a una teoría general capaz de sustentar la concepción científica del universo durante más de 2 siglos. Gottfried Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Alemania. Fue un filósofo y matemático. Su padre fue profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig. Falleció cuando Leibniz tenía 6 años. Él era capaz de escribir poemas en latín a los 8 años, y en 1661 ingresó a la universidad de su ciudad natal para estudiar leyes. 2 años después decidió trasladarse a la Universidad de Jena para estudiar matemáticas. En 1666, la Universidad de Leipzig rechazó la entrega de su título a causa de su juventud. Tras rechazar el ofrecimiento en Altdorf de una cátedra, en 1667 entró al servicio del obispado como diplomático. En los años siguientes desplegó una intensa actividad en los círculos cortesianos y eclesiásticos. En 1672 fue enviado a París con la misión de disuadir a Luis XIV de su propósito de invadir Alemania. Aunque fracasó en la embajada, Leibniz permaneció 5 años en París, donde desarrolló una fecunda labor intelectual. De esa época datan su invención de la máquina capaz de realizar operaciones, así como la elaboración de las bases del cálculo infinitesimal. En la historia del cálculo hay una controversia muy grande que ocurrió entre Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Esta controversia consiste en una discusión entre ambos matemáticos acerca de quién fue el inventor del cálculo. Se llevó a cabo en el siglo XVII y XVIII. La discusión empezó en 1699 y en 1711 se hizo muy fuerte. Por un lado, Newton afirmaba que él había comenzado a trabajar en una forma de cálculo, al que llamó método de fluxiones y fluentes, en el año 1666, cuando tenía 23 años, pero que no lo publicó hasta muchos años después, como una anotación de menor importancia en una de sus publicaciones. Mientras Leibniz sostenía que comenzó a trabajar en una variante del cálculo en el año 1674 y que recién en 1684 publicó su primer trabajo referido al tema. Para nuestro equipo, el padre del cálculo es Isaac Newton, porque él era el que más conocimiento tenía y el que desarrolló más temas matemáticos, tales como las leyes del movimiento y la ley de gravitación universal, entre otras. También llegó a ser presidente de la Royal Society, que comprobaba que realmente tenía conocimiento de lo que decía y hacía.